Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza y esta noche traemos muchísima información y muchos invitados, así que si les parece bien, comenzamos. Fíjense, aquí está el cártel de Macuspana, hay que decirlo, es el cártel de Macuspana de López Obrador. La Fiscalía General de la República. No sean mentirosos. No sean mentirosos, ahí está en el expediente. A quien miente es usted, senador. No. La ampliación de la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra José Ramón López Beltrán. Today, Mexico is in danger, following step by step the Venezuelan path. Nosotros nos sometemos al Estado nacional, no dependemos de gobiernos extranjeros. Estamos dispuestos a que si no lo hacen, haremos paro laboral. La falta de medicamentos es a todas luces negligencia criminal. Arrancamos nuestro resumen de esta noche con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, cuyo misterio y entramado aumenta cada día. Esta semana quedó vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. Sin embargo, la Secretaría Anticorrupción de Tabasco decidió reservar por 5 años las declaraciones patrimoniales del también todavía morenista Hernán Bermúdez, porque consideran que si estas se hacen públicas podrían entorpecer la investigación, aunque con esto lo que sí quedó entorpecida es la transparencia en la información de este caso y curiosamente con todo lo que tiene que ver con recursos. Por su parte, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, fue cuestionado al respecto, quien dijo desconocer la decisión del gobierno para el que trabaja, esta de reservar la información patrimonial del presunto líder de la barredora. No lo sé, habrá que preguntar a la Fiscalía, que es la que tiene el caso. Ahí la Fiscalía sabe perfectamente bien cuál es, cómo se está siguiendo el caso de Hernán Bermúdez. Y bueno, yo diría que le preguntaran a ellos. Si en aras de una mejor transparencia no se tendría Vamos a la reunión ya. No se tendría que abrir estos bienes, que lo conozca la opinión pública. Yo creo que sí, pero hay que esperar. Hay que esperar que vaya Edén para la delincuencia en la que se ha ido convirtiendo Tabasco. Por supuesto que el tabasqueño más afectado en esto es todavía el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, a quien los señalamientos lo han ido acorralando. Esta semana fue denunciado por el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, ante el FBI y la DEA, ambas dependencias del gobierno de los Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Y además, el priista presentó lo que él considera un organigrama del que llamó el cártel de Macuspana. Se fue con todo. Fíjense, aquí está el cártel de Macuspana, hay que decirlo, es el cártel de Macuspana de López Obrador, el gran encubridor de criminales y terroristas. Fíjense ustedes, gobernadores, su jefe de oficina, su secretario de Marina, su operador y hermano personal, el narco senador Adán Augusto López Hernández, el fraude de Sedalmex, el Andy, que es un corrupto, Carmona, toda la familia, toda la parentela que está aquí metida. Entonces esto no es algo aislado, esto es una operación sistemática desde el Estado mexicano, iniciando en el 2018 para desmantelar la seguridad del Estado mexicano, capturar el Poder Judicial y luego generar la mayor impunidad en este país. El senador Adán Augusto López desestimó la denuncia de Alejandro Moreno y se volvió a poner de muy mal humor con el mismo reportero que ya parece ser que es su pesadilla, mi compañero Gerardo Segura. Mire por qué. Pero es que los señalamientos ya son muy directos contra usted, senador. Ya los señalamientos ya son muy directos contra usted. Incluso de testigos protegidos en su contra. Deme un solo señalamiento. Hay testigos protegidos que están declarando, están en el expediente que entregó la Fiscalía General de la República. Mire, no sean mentirosos. No sean mentirosos, ahí está en el expediente. ¿A quién miente es usted, senador? A ver. No. Usted a mí no me puede decir por qué está en el expediente. Se lo digo con todo respeto. Yo también se lo digo con respeto. Las fiscalías están obligadas a guardar la secrecía de la investigación. Luego entonces
Ni usted, ni yo, ni ninguno de los aquí presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido. Por eso le digo que miente. Están en los expedientes, senador. Gracias. Fíjese usted qué curioso. Ahora desestiman los argumentos de los testigos protegidos, que es precisamente la figura legal gracias a la cual está preso alguien como Genaro García Luna, algo que tanto han celebrado desde el movimiento de la Cuarta Transformación y que fue gracias precisamente a los dichos de los testigos protegidos. Entonces, ¿estos testimonios los damos por buenos o no? O en unos casos sí y en otros no. Le dejo la pregunta sobre la mesa. Por otro lado, esta semana se confirmó que Hernán Bermúdez sigue siendo un militante activo del partido de Morena. Su presidenta nacional, Luisa María Alcalde, confirmó que expulsado como tal no está, aunque tenga suspendidos sus derechos. En el caso de nuestro movimiento es de inmediato se procede a la suspensión de derechos en nuestro partido. Y obviamente tiene que llevarse a cabo todo el procedimiento, desahogarse, y una vez que haya una sentencia, pues entonces se hace definitiva esa suspensión de derechos. No podríamos nosotros adelantarnos, pero así es el procedimiento ordinario. Cualquier persona que cuente con una orden de aprehensión, detenido, una investigación, hay una suspensión de derechos y debe el partido esperar la resolución final. Las denuncias siguieron. Esta semana la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde la bancada del PAN le informó que ampliaron la denuncia contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar al diputado panista Marcelo Torres. Hoy por la mañana presentamos, y aquí está la prueba, la ampliación de la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán, alias Bobby, y Jesús Ernesto López Gutiérrez. Están señalados como probables responsables de conspiración, delincuencia organizada, huachicol, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Secretaria, le dejo una copia. Claro que la secretaria de Gobernación, como parte de su comparecencia, respondió al diputado Torres así. Nosotros no encubrimos a nadie. Cada quien, desde la posición o responsabilidad que tiene o que ocupa o que ocupó, deberá responder por sus actos ante la ley y ante el pueblo. Entonces, pues tope hasta donde tope y duela lo que duela, como alguien más ya dijo hace unos días. Por el lado de Morena, el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, defendió a la legisladora Hilda Brown de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, que la acusa de colaborar con el cártel de Sinaloa. Pero tiene que haber una acusación en México de la Fiscalía. Nosotros nos sometemos al Estado nacional, no dependemos de gobiernos extranjeros. ¿Hay acuerdo para sacar a tiempo, diputado? ¿Abrir una investigación? Depende de cualquier caso, la Fiscalía de oficio lo hace. A ver, entonces, si no nos sometemos a las investigaciones de gobiernos extranjeros, ¿para qué le mandamos 26 narcotraficantes mexicanos a cumplir sentencia allá en los Estados Unidos? Digo, por ejemplo. Por cierto, la que encaró a la diputada Brown fue la legisladora panista María Elena Pérez Jaén, quien dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro le pidió a la morenista que solicitara licencia para atender a las acusaciones que hay en su contra. Pues para que estas declaraciones se aclaren. Digo, estas acusaciones se aclaren. ¿Por qué no lo hace? Dígame. No tengo porque con licencia, el que nada debe. No me digas. Nada teme, ¿no? Porque yo creo que sí lo debería de hacer. O sea, le voy a decir una cosa. Están ustedes, yo acabo de presentar demanda de juicio político. Señora, yo fui atenta con usted, no me acuse. No lo estoy acosando, no, simplemente le estoy pidiendo. Sí, me está acosando con las cámaras. Porque no, esto es un espacio público. Somos reporteros acreditados, diputada. Pero no me acuse. No, pues entonces solicite licencia.
Y en temas de seguridad, la violencia esta semana alcanzó de manera muy estridente a la Ciudad de México, donde fueron secuestrados dos músicos colombianos cuyos cuerpos fueron encontrados al día siguiente desmembrados en el Estado de México. Un caso en el que la Fiscalía ha sido demasiado escueta con la información. Vamos a escuchar a la fiscal Berta Alcalde. El hallazgo, ¿no?, de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, ¿no?, que estos cuerpos coincidían con las características de estos dos jóvenes, que la Fiscalía General de Justicia tiene abierta una investigación del Estado de México, tiene abierta una investigación por el delito de homicidio contra estos dos jóvenes, y desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vamos a colaborar con la Fiscalía del Estado de México en todo lo que respecta a la investigación por el delito de homicidio que se está llevando a cabo en esta entidad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, evidentemente muy molesto, culpó de la muerte de los músicos a la absurda guerra contra las drogas. Así la calificó. Pero bueno, mientras tanto, en Sinaloa, el martes pasado fue agredida la escolta asignada a la presidenta del sistema DIF estatal, Eneida Rocha, hija del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La camioneta fue baleada. Eneida Rocha no se encontraba en el vehículo, pero sí su hija, nieta del gobernador, quien por fortuna resultó ilesa. El gobernador Rocha Moya, primero a través de su cuenta de X, aseguró que se había tratado de un intento de asalto en el que los agentes que estaban a bordo fueron heridos. El jueves pasado, finalmente, su hija, Eneida Rocha, madre de la niña que iba en el vehículo que fue atacado, habló para los medios. Sostiene la línea del asalto y asegura que su vida y la de su hija ya corre con toda normalidad. Así lo dijo. ¿Ella está tranquila? En casa, bien. ¿Cómo le dice a la menor lo que pasó, presidenta? La niña está bien. Les pido, por respeto a los infantes, en procurar sus derechos, pues respetar. La niña está bien, está en casa. Ayer hizo sus actividades, entonces está bien. ¿No se va a reportar entonces la Ninguna, sigo igual. Salir del estado. Ninguna, yo no tengo, igual, no fue un atentado, fue un hecho, quisieron robar el carro y bueno, estamos aquí sin ningún. Y sobre el nuevo Poder Judicial esta semana, el periodista Jorge García Orozco, a través de su cuenta de X, reveló que el equipo de asesores del ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, se compone de 97 personas, lo que sorprendió sobre todo por el gasto que esto representa mensualmente, unos 6 millones de pesos más o menos, y más considerando pues que la presidencia anterior a cargo de Norma Piña únicamente se componía de 6 asesores. El presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, por su parte, rápidamente reaccionó en su cuenta de X, aclarando que actualmente pues es que él tiene también la responsabilidad de integrar una ponencia, elaborar proyectos de sentencia para presentarlos ante el Pleno y contribuir al desahogo de la carga jurisdiccional, y advirtió que va a haber un recorte del 40% en su lista de asesores. Y nos vamos a un corte comercial. Al regresar voy a platicar con el abogado penalista Gabriel Regino sobre la detención de Hernán Bermúdez, los personajes de poder que lo han rodeado, la barredora y los criterios legales para esconder por 5 años sus declaraciones patrimoniales. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues el uso de testigos protegidos en las investigaciones criminales, tanto en México como en los Estados Unidos, no es nuevo. En la trama de Hernán Bermúdez, como líder del grupo criminal de La Barredora o presunto líder, se filtró información del uso de testigos protegidos que han mencionado a políticos de Morena en activo, entre ellos Adán Augusto López, quien hoy desacredita los dichos de los testigos protegidos. Y para analizar esta figura y otras dudas al respecto de todo este entramado tan complejo, le doy la bienvenida al abogado penalista Gabriel Regino. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Moni. Pues precisamente me gustaría que entráramos un poco con este tema, lo comentábamos fuera de cámara tú y yo, del testigo protegido. Ahora México nuevamente se hace de los dichos de un testigo protegido para poder generar líneas de investigación, cuando en realidad no ha sido algo que en México en los últimos años al menos se utilice tanto como en Estados Unidos, como la DEA, etcétera. Explícame un poco el peso de los dichos de un testigo protegido para la ley mexicana. Existen conductas delictivas que se vuelven complejas con la evolución de las sociedades, de las tecnologías, etcétera. Hay ciertos tipos de delito que involucran un engranaje de personas muy importante. Es lo que se le llama la delincuencia organizada. Entonces las fiscalías pues pueden echar mano de recursos como policía de investigación, periciales en informática, etcétera, pero no siempre logran llegar al núcleo criminal, y para eso es como surge la figura de los testigos protegidos, que son personas que están dentro de ese engranaje criminal, que es una condición, pero que van a intercambiar su situación legal, es decir, yo no quiero pena, pero a cambio te voy a dar información que tú no tienes, pero que necesitas para terminar de ensamblar las piezas que te faltan. Entonces la ley mexicana dice, correcto, yo puedo sustituirte la pena y no ponerte en una prisión, a cambio de que me des una información que sea veraz, que la pueda comprobar, que sea cierta, que no me vengas a contar un cuento. Que eso en realidad con un testigo protegido que ha tenido antecedentes criminales, porque normalmente así es, pues es muy complicado que te comprueben la información, ¿no? Porque para eso está dándote un testimonio protegido. Son incentivos riesgosos, donde las dos partes quieren ganar. Es una especie de ganar-ganar. Sí. El delincuente que ya cometió delitos puede obtener la absolución de sus delitos a cambio de que esa información sea real, se verifique y que él la sostenga tete a tete en el juicio. Él tiene que ser el productor de esa prueba que la fiscalía se va a encargar de corroborar. Porque el día de hoy, por ejemplo, y de acuerdo a todas las declaraciones que ha dado, por ejemplo, el senador Adán Augusto López, cuando se ha enfrentado a los medios de comunicación durante la semana, pues de alguna manera como que minimiza, desacredita lo que haya podido decir un testigo protegido. Como si supiera que no va a tener el peso que debería de tener, de acuerdo a lo que tú me estás describiendo. Sí tienen peso en función, se insiste, de que cuando la fiscalía ya lo tomó como testigo protegido, es porque ya lo palomeó, en el sentido de que me está diciendo esta pieza que me faltaba, si embona, esta otra también, ya me dijo dónde conseguir esta pieza, este testigo me está funcionando. Por eso, precisamente, cuando la fiscalía llega a un callejón sin salida, el testigo protegido funciona como mapa, como ruta y como lámpara. ¿El asunto de La Barredora ha puesto a la fiscalía en algún momento, de acuerdo a tu óptica, en un callejón sin salida, Gabriel? Sí, en el sentido de decir quién está dentro de esto, cómo operó, quién permitió, quién toleró. Y entonces cuando empieza a tener información de gente que trabajó en las propias estructuras del poder, empieza a comprender cómo está operando y hasta qué niveles pudo haber llegado la autorización de ese tipo de organizaciones delictivas. Fíjate qué interesante esto que me estás diciendo, porque entonces aquí se amplía el cuestionamiento sobre los criterios legales para reservar las declaraciones patrimoniales.
Sí, desde luego. Cuando hay una como es el caso de Hernán Bermúdez, ¿no? Cuando está en el servicio público, siempre la ley va a dar esa posibilidad. ¿Quieres que tu patrimonio sea público o no? Entonces, cuando la gente dice no quiero, está sí ocultando alguna circunstancia. Y en este caso el gobierno estaría impidiendo que se revelaran ciertas cosas a partir de reservar estas declaraciones patrimoniales, porque entonces ahí pues nos pone un poco en riesgo la transparencia de la información acerca del entramado desde su origen de esta situación con este grupo delincuencial La Barredora, ¿no? Te estás yendo a la esencia de un problema muy grande que tiene que ver desde luego con el derecho de información que tenemos los mexicanos. El que es servidor público tiene que aceptar que al ser público tiene que ser pública su información, por lo cual debería de eliminarse esa opción de que se puede reservar la información. Y por el contrario, el servidor público debe estar colocado en una vitrina, de tal suerte que esas obstaculizaciones, esos ocultamientos de la información van en perjuicio y erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los procesos y en las investigaciones. Rápidamente, en un minuto, dime, ¿hacia dónde va este caso desde tu experiencia, Gabriel? Puede generar un cisma político a nivel estatal o a nivel nacional, dependiendo de lo siguiente. Si el propio Hernán Bermúdez accediera también a convertirse en un testigo protegido, la condición de su funcionalidad es sí y solo sí involucras a alguien más arriba de ti que esté involucrado en la trama. Y entonces puede poner en una balanza su libertad y su lealtad. Difícil pensar que no esté ya ese escenario en la balanza. Lo está. Gracias, Gabriel Regino, por haber estado con nosotros esta noche. Y ahora, pues me voy con mi compañero Juan Pablo de Leo para ver cómo se va moviendo esta elección rudísima que vamos a tener en el 2027. Juanpa, buenas noches. Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Gracias siempre por la invitación. Vamos a revisar las encuestas del norte del país y también del centro norte. Y comenzamos con las encuestas que se publicaron esta semana en Pulse MX. Okay. Primero y antes que nada de Monterrey por partidos. Ah, qué interesante. Elecciones Monterrey 2027, según esta encuesta de Rubrum que publicamos en la semana, el PRI en ese sentido tendría la ventaja con 28.1%, seguido con Morena con un 24.6%. En tercer lugar, el PAN, 20.5%. Previsiones al 2027. Al 2027, Ándale. Es correcto. Esta es la alcaldía de Monterrey específicamente. A ver, creo que en esta conversación y en Nuevo León y en muchos otros estados podemos hablar de que la alianza PRI y PAN cada vez es más lejana, cada vez es más complicada y cada vez, Moni, vemos mayores levantamientos con el PAN y con el PRI por separado. En Nuevo León específicamente la fuerza electoral del PAN y el PRI es de los pocos estados donde podría tener sentido y no tiene tantos negativos el PRI como tiene en otros estados y por ello el trabajo actual de Adrián de la Garza y la maquinaria de la operación priista en Monterrey no es tan débil como si la es en otros estados. Pero si se aplicara la alianza Movimiento Ciudadano PAN, por lo que estaba viendo en tu estadística, sí se trepa de forma importante en porcentaje. A ver, la amenaza de Morena en Nuevo León como tal se mantiene de manera individual, pero cualquier alianza fuera PAN-PRI, que repito, está muy, muy lejana, casi descartada, pero una alianza PAN-MC, como se está hablando actualmente, hace muy poderoso a esta alianza en Nuevo León, específicamente en Monterrey, donde hay que recordar que Movimiento Ciudadano perdió la elección pasada al PRI, Adrián de la Garza. Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García, con todo y todo, no pudo ganar esa elección y ahora en un año y medio vamos a ver qué resulta en ese sentido y quiénes van a ser los candidatos. Nos mantenemos allá en Nuevo León, vamos ahora a la alcaldía de García, Nuevo León, en donde ya hay mediciones internas del partido de Movimiento Ciudadano y en ese sentido Raúl Lozano tendría la ventaja con 40.3% en esta encuesta que también publica Rubrum. Carlos Garza en un lejano tercer lugar, 27.4%, y los demás aspirantes tienen menos de 20%. Ahí Raúl Lozano tiene la ventaja de la intención de voto en la contienda interna de Movimiento Ciudadano, la alcaldía de García, Nuevo León, una también de las más cotizadas allá en el estado de Nuevo León. Vamos a ver la siguiente gráfica para que veamos cómo Morena viene a la baja en ese sentido y Movimiento Ciudadano con Raúl viene a la alza. En agosto marcaban un 37.4% las intenciones electorales de Morena, ahora en esta
esta última medición, han bajado 8 puntos y se mantienen en 30%, mientras que Movimiento Ciudadano sube de 20 a 24% en la intención de voto. Ahí importa el candidato, lo vimos otra vez con Mariana Rodríguez, claro, que importó mucho la candidatura en ese sentido, y importa la percepción pública con respecto a Morena específicamente. En esta alcaldía de García, Nuevo León, Movimiento Ciudadano avanza y se mantiene Raúl Lozano a la cabeza. Vamos ahora con las encuestas que publicamos esta semana de Zacatecas, en las encuestas de SRC que publicamos en Pulse MX. Ahí Ulises Mejía Aro tiene la ventaja de Morena en un 22.3% en la intención de voto. Fíjate, a pesar de todo, porque propiamente la gestión del actual gobernador en Zacatecas, digo, la verdad sea dicha, ha dejado mucho que desear en temas de seguridad, sobre todo, de corrupción, de violencia. Sin embargo, pues los zacatecanos optarían, si fuera hoy, por Morena nuevamente. Y este candidato no es ningún Monreal, porque hay que recordar esta discusión interna que hay en Morena con respecto al tema del nepotismo, y que ningún integrante de Morena puede cederle el poder a un familiar directo, y por eso en esta ocasión SRC no mide a ningún Monreal en esta encuesta, sino más bien pone a Ulises Mejía como uno de los candidatos. Sí, porque en este caso Saúl Monreal pues se terminaría yendo, como muchos piensan, al partido... Sí, al PT, alguna otra candidatura. Interesante lo que sucede con Jorge Álvarez Maínez, que lo miden aquí con un 15.8%. Jorge Álvarez Maínez es un hombre zacatecano, pero que también comienza a tener conversación con respecto al Estado de México. De pronto hay encuestas en las que comienza a aparecer hacia el 29, no hacia el 27, pero Maínez, digamos, un político que puede jugar tanto en Zacatecas como en el Estado de México. Ya sabemos que el tema de vivir o no en el Estado le es irrelevante a las autoridades electorales. A pesar de que sí. ¿Qué tanto le pegue a su figura el haber sido candidato presidencial? Dices, bueno, pues si no pudiste con la más grande, te vas a conformar. Es correcto. Digo, no es que te conformes, ¿no? Pero al final entonces vas a jugar por una gubernatura cuando tuvo pues como toda una serie de situaciones adversas en su candidatura presidencial. Y hay que recordarlo también, es actual presidente del partido político, por lo tanto es una figura que también llama mucho la atención en ese sentido, porque si tienes la presidencia de un partido, irte a jugar o al Estado de México o a Zacatecas, eventualmente, que a ver, no ha levantado la mano, no está confirmado, simplemente lo están midiendo las encuestas, es un tema que quizá no tendría mucho sentido el que lo haga, pero por algo lo están midiendo en esa parte. Y por último, Moni, una encuesta muy interesante que publicamos esta semana en Pulse MX de Arias Consultores en el desempeño de los gobernadores. ¿Quiénes son los gobernadores mejor calificados? A pesar de que casi todos los gobernadores son de Morena en nuestro país, prácticamente 28 estados son morenistas. Mira, son los menos bien calificados. Son los menos bien calificados. Los mejores calificados son los gobernadores del PAN, Chihuahua y Querétaro con 45.8%, los gobernadores del PRI 30.4%, Manolo Jiménez y Esteban Villarreal del norte del país. Jiménez casi se la lleva solo, ¿no? Para los números que trae. Sí, solamente son dos. Y 28% para los gobernadores de Movimiento Ciudadano, Nuevo León y Jalisco, y Morena son los peores calificados en ese sentido, 21.6%. Esto hablando de la eficacia, eficiencia y percepción respecto al tipo de gobernabilidad que tienen los gobernadores. Y qué interesante, porque sin embargo eso no le pega a la intención de voto, como lo estamos viendo, pero lo vamos a seguir analizando. Gracias, Juanpa. Gracias. Y nos vamos a un corte comercial, pero antes los voy a dejar con el cartón de Paco Vaca, que esta semana dibuja el amparo pues deslactosadísimo que nos están ofreciendo como arma de indefensión a los mexicanos. Volvemos. Vuelve la
ni para tranquilizar conciencias. Ni para repetir lo que ya sabes. Estamos para decir lo que otros quieren que callemos. Para decir la verdad, aunque a algunos les incomode. Para mostrar lo que se quiere ocultar. Porque sin verdad no hay libertad. Y sin libertad no hay futuro. Somos la voz que incomoda al poder. La señal que no se dobla. El canal donde la verdad no se negocia. Aquí informamos, cuestionamos. Y si es necesario, gritamos. ADN Noticias, te hablamos con la verdad. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, la propuesta de reforma a la ley de amparo ha generado pues infinidad de debates, de críticas entre la comunidad jurídica, entre los ciudadanos en general, debido a que prácticamente pues pareciera que desarma de manera importante la única figura que tenemos para defendernos de los abusos de la autoridad. El debate entre legisladores ya es muy intenso, sobre todo entre los más entendidos del derecho e incluso entre los morenistas, quienes no encuentran a veces un acuerdo para decidir si habrá o no parlamento abierto. Hay unos que están de acuerdo, hay otros que no, o al menos un conversatorio para escuchar opiniones de los que sí son expertos. Y hablando de legisladores, pues esta noche nos acompañan los más combativos de las tres bancadas más importantes. Esta noche Federico Dorin, diputado federal del PAN, bienvenido. Buenas noches a todos. Federico, Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena, bienvenido Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos. Gracias. Y Rubén Moreira, coordinador de los diputados. Buenas noches a todas, a todos. Nos estábamos riendo al llegar aquí porque veíamos, Rubén Moreira y yo, que creo que ya se convirtió en un bestseller el libro de Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, hacia una nueva ley de amparo. Y yo quisiera comenzar con una cita de este libro, porque precisamente él escribió en el 2002, que fue cuando se publica este texto, la respuesta a la pregunta de si es necesaria una nueva ley de amparo no puede darse a priori o a partir de la ideología o simpatías personales de quien se pronuncia sobre el particular. La respuesta debe surgir como resultado de un análisis objetivo y realista sobre el funcionamiento del juicio de amparo como instrumento eficaz para la defensa de los derechos fundamentales de los gobernados. Quizá aquí, Arturo, yo quisiera comenzar contigo. ¿Estará alejado de ideologías o de intereses partidistas o particulares en el gobierno, en el poder? Sí, a ver, justamente lo que busca esta nueva ley de amparo es regresarle la esencia que tuvo. Quizás la gente no lo sabe, pero en 1846, si no me equivoco, nace este concepto de la ley de amparo para proteger a los ciudadanos, a las ciudadanas, de los abusos del poder, ¿no? De los actos del poder, de los abusos que un gobierno podría o pudiese cometer en contra del poder. Fue tan relevante esta legislación que incluso el artículo 8º de la Organización de las Naciones Unidas en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos lo retoma, ¿no? Como un concepto y un precepto para la defensa de las y los ciudadanos en cualquier parte del mundo ante los actos de autoridad. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué cambió en todos estos años? Bueno, lo primero que empezamos a ver es que el concepto del interés legítimo, que antes era interés jurídico y que dio esta apertura a que hubiera un sinnúmero de asuntos legales en donde se amparaba a agentes, por ejemplo, que buscaban proteger intereses personales contra intereses colectivos. Y voy a dar ejemplos muy claros, ¿no?
el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Colectivos disfrazados de ONGs que tenían un interés político, frenaron, por ejemplo, un proyecto que ha beneficiado, sin duda, aunque Rubén diga lo contrario, ¿no?, a millones de mexicanas y mexicanos, y que seguirá beneficiando más. Pero creo que no pueden demostrar que en este caso particular que tú estás diciendo, los colectivos fueran inventados. Voy a dar más o sea, eran colectivos que trabajaban en la zona por muchísimo tiempo. ¿No? Estamos hablando también de situaciones específicas en donde empresarios, ¿no?, determinaban o lograban a través de las suspensiones evitar el pago de impuestos durante años, ¿no? Y esto es muy importante porque los empresarios deben de pagar sus impuestos, sí o sí, lo que corresponde, ¿no? Otro asunto que me parece muy importante tiene que ver también con este lobbying de despachos, ¿no? Los propios delincuentes lograban, en el caso, por ejemplo, muy claro de Genaro García Luna, que es un caso muy específico y muy emblemático, lograron destrabar las cuentas congeladas con un amparo, justo antes de que hubiera una sentencia en contra de Genaro García Luna, en donde liberaron 750 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo? Con una suspensión, que hoy sabemos que no era procedente, que estaba contraria a la legislación, pero que en ese momento le permitió utilizar esta herramienta como una herramienta para poderse hacer de recursos y alargar una defensa. En este caso, en este supuesto, está Javier Duarte también de Veracruz, está Juan Collado, que era el abogado de Peña Nieto, y hay una lista infinita de personas que aprovecharon el concepto de interés legítimo para tratar de sacarle provecho a situaciones políticas, ¿no?, económicas y, por supuesto, que estaban vinculadas a ciertos delitos. Bueno, esto no es inexacto. En el siglo XIX, efectivamente, sale el amparo como una defensa del individuo frente a la autoridad. Y entonces se determina que solamente tendría efectos para la persona que lo presente. En tal caso, varios individuos pueden tener el mismo problema, pero solamente uno tiene dinero para defenderse y pues no solamente a él se le protegería. O también se dijo que tenía que ser el acto de autoridad de tal característica que fuera inminente y para esa persona, y no algo que estuviera sucediendo de una manera no tan cercana, pero que le pudiera afectar. Durante el siglo XX empezaron las primeras voces a hablar no del interés jurídico, sino del interés legítimo. Yo tengo un derecho que quiero defender, que no me causa una afectación inmediata en este momento, pero que sí va a suceder. Y Juventino B. Castro, que por cierto en algún momento estuvo en el PRD, en lo que hoy es Morena, hizo un libro que se llamaba Hacia un amparo evolucionado. Y con el tiempo se dijo, el interés legítimo es importante. Pero la reforma no solamente trata de eso, trata de otras cosas. Y se inscribe en este desmantelamiento de contrapesos de la autoridad, quitar los órganos autónomos, quitar un poder judicial profesional. Veamos, es de risa, de risa y de tragedia, cómo están resolviendo algunos jueces. También se están tratando de tomar ejemplos para borrar derechos de todas y de todos. Vimos ejemplos muy particulares, pero son derechos de todas y de todos. Y también se prejuzga. Un empresario tiene que pagar impuestos, sí, claro, todos tenemos que pagar impuestos, siempre y cuando sean los correctos, siempre y cuando se respete su derecho de defensa, siempre y cuando se sigue el procedimiento correcto. Que aplica para todos, ¿eh? Aplica lo mismo para empresarios que para políticos. Todos, para procedimientos correctos. Pero tú no puede suceder que por la simple manifestación de una autoridad eso sea la verdad. Voy a dividir. El interés legítimo, por ejemplo, este cambio que hubo del siglo XIX al siglo XXI, permitió que ejidatarios del Estado de México y de Morelos lograran que se evitara cortar árboles, porque eso afectaba el ecosistema donde viven. Que fundar una organización social le dijera al SAT y lo obligara al SAT a través de un juez a que entregara la lista de condonaciones fiscales. Que una militante de un partido lograra que hubiera paridad de género. En el siglo XIX le hubieran dicho, ¿y usted qué le afecta? Cuando le afecta a usted, le damos el amparo. No, pues acá en el siglo XIX ni votaban. Sí, acá no, fue para todos. La comunidad maya de San José Tipec frenó un parque eólico autorizado porque no hubo una consulta.
Pero ellos dijeron, nos afecta, y dijeron, oiga, la consulta es un derecho de esta comunidad. Y entonces, gracias a este amparo, se lo dio. El Poder del Consumidor, un organismo de la sociedad civil, impugnó el etiquetado engañoso en refrescos y alimentos, y la Corte admitió el interés legítimo de estas organizaciones. Entonces, estamos hablando de un retroceso. Termino por un momento. 2010-2011 hay una gran reforma en materia de derechos humanos, que dice que los derechos humanos son progresivos, que tienen que irse acumulando. ¿Qué está haciendo Morena? Los está borrando, y está tratando de distraer. ¿Por qué? Porque tienen un grado de ineptitud tanta que dijeron que el Tren Maya iba a costar 150,000 millones de pesos y vale 540,000, y este año le van a meter otros 30,000. Son ineptos. Pero entonces tú eres un ciudadano que está viendo que destrozan la selva maya, ¿cómo te vas a defender? Pues con este tipo de instrumentos. Federico. A ver, primero el contexto. Es otro clavo en el ataúd de la democracia. Ya cambiaron la justicia por la corte de los acordeones, esta misma censura del bienestar, donde te imponen censores judiciales y quieren callar a periodistas, donde dato protegido amenaza a ciudadanos, y ahora le quieren quitar a los que menos medios de defensa tienen lo único que tienen para enfrentar el abuso de poder. Déjame dar otros ejemplos de este interés legítimo. ¿Pero a qué te refieres con eso? ¿Con que ahora también puede haber facilidad para los bloqueos de las cuentas bancarias? Porque también eso me refiero se incluye. Al tema que tú pusiste. El tema que tú pusiste es la ley de amparo en su conjunto. Sí. Quieren hacer de ese libro y del amparo letra muerta en el país. Ejemplos de cosas que complementan lo que dijo Rubén, de interés legítimo. Los manglares de Tajamar en Cancún, que promovieron ambientalistas y que lo salvaron. En términos de Ayotzinapa, en los 11 años de esta semana, el que se haya tenido que crear la Comisión de la Verdad fue un litigio de interés legítimo, no necesariamente de los papás de los 43 alumnos, sino también de organizaciones de derechos humanos. Las vacunas del COVID es otro amparo de interés legítimo. No tenías que estar contagiado para pelear para que el Estado te diera vacunas y las comprara. El Tren Maya que ya plantearon. Pero mira, lo decía Rubén, esta es la intervención de Pablo Gómez, del 13 de diciembre de 2010. Déjame leerte lo que decía Pablo Gómez. Muchos tenemos experiencias de recurrir al amparo sin ser a los ojos de los jueces personas con interés jurídico. Yo mismo en un amparo en contra de una resolución del Ministerio Público en una ejecución de la acción penal, me encontré con un muro que llegó porque se sobreseyó la causa por no tener yo, según ellos, interés jurídico. Aquí dice Pablo Gómez, todo estaba hecho, construido para que en materia política, donde había interés político, no funcionara el amparo. Yo pienso que estamos tratando de ampliar las posibilidades de acceso a los recursos de protección de derechos constitucionales a la exigencia que se cumpla con la llamada garantía de legalidad en actos de autoridad. ¿En qué año? ¿2010? 2010, cuando yo era senador con Pablo Gómez. Esta reforma la hizo el Senado de la República a propuesta del PRI, de Manlio Fabio Beltrones. ¿Y qué hicimos cuando éramos gobierno? Le dimos más amplitud al amparo, fortalecimos a los ciudadanos frente al Estado, y el que reclamaba el interés legítimo y lo reivindicaba por parte de la izquierda, entre otros, es Pablo Gómez. Y de lo que decía la izquierda es, los que menos tienen medios económicos, como quien dijo Rubén, para promover sus derechos, pueden ser auxiliados supletoriamente por las organizaciones no gubernamentales o por los colectivos de derechos humanos. Esto lo que está haciendo es, más allá de la incongruencia de la izquierda, quitarle a los que suelen ser objeto de expropiaciones por parte de arbitrariedades del gobierno los medios de defensa. Es una canallada que no vamos a permitir, y yo te terminaría en la... Pero ¿cómo no van a permitirlo? Los legisladores de la oposición no tienen suficientes votos como para impedirlo en este caso. Hay otros medios, está la convencionalidad, no te quedes nada más con las instancias mexicanas. Esta reforma es inconstitucional porque violenta el 107, porque la propia suspensión provisional, que después la podremos abordar en términos de los derechos financieros, contraviene una de la segunda sala por unanimidad, y lo que se hace aquí mal se tiene que sostener constitucional y convencionalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es nada más como que ellos pueden atropellar tus derechos y ya nos queda la lamentación. ¿Y qué parte de esos planteamientos, Arturo, con respecto a lo que implica un gobierno de izquierda, lo que implican ese tipo de propuestas desde el gobierno, la reforma electoral, la reforma a la ley de amparo, en lo que algunos califican como una justicia únicamente selectiva y que es aplastante para las minorías, que es aplastante para la oposición? ¿Cuál es la urgencia de estar planteando este tipo
tipo de cuestiones cuando la urgencia en el país está en otros lugares en estos momentos y de pronto con esta aplanadora morenista y de la 4T que tienen ustedes, abordar directamente este tipo de situaciones? Yo te diría que esta ley es una ley que está al servicio del pueblo y no de los poderosos. Y esa es la urgencia, porque el interés legítimo, como lo plantea actualmente la ley, lamentablemente ha sido, sin duda, el escudo de los narcotraficantes que han usado interés legítimo para evitar extradiciones, para descongelar cuentas. Sí. El interés legítimo también ha sido utilizado por despachos para que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? Para que un grupo de empresarios evitaran en una adjudicación consolidada de medicamentos, esta que tanto critican, que no se llevara a cabo, ¿no? O sea, de ese grado es el problema. Entonces, me parece, Mónica, que lo que establece la legislación es únicamente que cuando exista daño real, ¿no?, personal, comprobable, ¿no?, y que exista un análisis mucho más importante por parte de quien va a determinar si existe una suspensión o no, pues se lleva a cabo y se pueda entonces tener un interés legítimo real que no proteja a unos cuantos, que proteja a millones. Reitero, lo que hicieron los despachos, a lo que le tiene miedo la oposición, es a que este era el gran instrumento de protección de los delincuentes, de la gente que cometía un delito. Nada más, antes de pasar con Rubén, una pregunta para ti. ¿Tú eres de los legisladores de Morena que estás de acuerdo con los conversatorios con expertos o con el Parlamento abierto? Sin duda. De hecho, ¿tú estás de acuerdo con el Parlamento abierto? Lo digo de una vez, habrá un Parlamento abierto, ¿no? Y además es deseable, y lo digo también abiertamente, que nos pongamos de acuerdo en el tema del interés legítimo, porque me parece que en el resto de lo que marca la ley estamos de acuerdo. Menores tiempos, me parece fundamental. ¿Quién no podría estar de acuerdo, no? Pero bueno, por lo menos creo que el tema central está en el interés legítimo. Y si estos parlamentos abiertos nos permiten ponernos de acuerdo y poderle dar a la gente de México una legislación que recupere la esencia con la que se creó y que no es el escudo de los corruptos ni de los delincuentes, me parece que todas y todos vamos a estar muy contentos. Tenemos que ir cerrando. Adelante. Sí. La esencia es del siglo XIX y defendía únicamente a las personas en lo individual. Y requerimos mecanismos para que defiendan a la colectividad. Varios de los ejemplos que puso Arturo no son de interés legítimo, son de interés jurídico, son de personas en lo específico. Pero usaron interés legítimo, el argumento. Este libro, que él es el autor de estas reformas, dice exactamente lo contrario a lo que escribió acá en la reforma. Como también les puedo decir que contraviene la reforma del 2010-2011, que fue votada por todos los legisladores federales y locales de este país y que dice que los derechos humanos son progresivos, que son acumulables. Esta reforma, si es que se da en esos términos, que yo creo que sí, porque traen la presión ahí del autoritarismo, ¿qué va a suceder? Que va a contradecir a la Constitución y que va a haber jueces que van a dudar entre la Constitución y la ley, y que además son jueces que hemos visto, muchos de ellos, desgraciadamente, que no están a la altura del requerimiento que de hoy de justicia. Pero además te agrego otra cosa. Hay otras reformas que están metiendo. Por ejemplo, la de la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana ya dijo en 2 sentencias que puede haber prisión preventiva justificada, que demuestres el Ministerio Público por qué una persona tiene que estar en la cárcel, para que no se viole la presunción de inocencia. ¿Cómo es el tema de Hernán Bermúdez, por ejemplo? Por eso, pues sí, pero ¿no? Sí, él va a estar en la cárcel, seguramente. Pero Morena no ha querido hacer las adecuaciones. Un partido de izquierda que no es de izquierda, es un partido de autoritarios, no ha querido hacer las modificaciones. Y ya hay una parte de este país, la región centro-norte, que aplica el control de convencionalidad. Esta reforma va a enredar más las cosas, pero además es una reforma cuando acabas de cambiar jueces. Esta es la locura por una bola de gente que no tiene la menor idea de nada, Tenemos que cerrar contigo, Federico. Brevemente, a ver, hay esa hipocresía, porque se dicen progresistas y es un retroceso histórico. La presidenta se llena la boca diciendo que es ambientalista y los principales promotores del interés legítimo son los ambientalistas y los activistas de derechos humanos. Con lo que ella pregona que dice que está de acuerdo todas las mañanas. Dicen que están en contra de los evasores fiscales. Pero si te llamas a Dan Augusto y te robaste 79 millones de pesos y no los pagaste impuestos, ahí no pasa nada, ¿no? Ahí tienes, ¿para qué quieres amparos si tienes el fuero de la chingada desde Chiapas para que no te pase nada? Termino con esta idea. Lo peor todavía de la reforma es
esta imposibilidad material de cumplir la sentencia. Hoy día, si tú ganas un amparo, Mónica, se tiene que cumplir la sentencia. Y si no se cumple la sentencia, se llama contumacia y a través de un incidente de ejecución de sentencia puedes destituir al funcionario y va a dar a la cárcel. Ellos dicen en la nueva ley que basta con que el burócrata te diga, sí, Mónica, ganaste tu amparo, pero estoy materialmente imposibilitado. Ejemplo concreto. Quiero medicinas, quiero terapia para mi hijo con cáncer. Ay, ¿qué cree? No tenemos el medicamento. Ay, ¿qué cree? Hemos sacado la licitación. Y en vez de que tengan que ver cómo lo hacen en 24 o 48 horas, aunque sea una compra de emergencia, se van a seguir muriendo los mexicanos. Y el pretexto de todo va a ser un machote del Rasputín Saldívar diciendo estoy imposibilitado y aunque ganaste tu amparo, no importa tu sentencia ahora. Si tú le das al funcionario la posibilidad de que no sea destituido y termine en la cárcel por incumplir el amparo, toda la ley de amparo y esos libritos son letra muerta. Nos ha comido el tiempo. Yo les pido, por favor, que nos comprometamos a estar aquí el próximo domingo, igualmente, para poderle extender a esta mesa el tiempo como debe, como se merece y como corresponde. Gracias, Juanpa. Gracias, Arturo. Gracias, Rubén. Gracias, Federico Donini. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Yo soy Mónica Garza. Que tengan un gran inicio de semana. Nos vemos la próxima semana.